Estamos ubicados en este evangelio que se leyó en el corazón mismo de la ruptura que se va a dar entre Jesús y los dirigentes de Israel, los dirigentes religiosos de Israel más importantes. Es decir, Jesús está frente a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que eran las autoridades religiosas, las más importantes del pueblo de Israel, allí mismo en Jerusalén y en el corazón de Israel, que es el templo. Sí, allí estamos, Jesús frente a las autoridades máximas. Y digo en el corazón mismo de la ruptura, porque allí Jesús le está diciendo a los representantes de Israel que Dios había confiado a Israel su pueblo. Dios le había encomendado, como dice la palabra, su viña. Su viña quiere decir su plantación, su esperanza está puesta ahí, en todo lo que Dios había confiado en su pueblo. Y pedía de este pueblo frutos y pedía buen vino, que este fruto produzca buen vino, no solamente para ellos, sino para todos los demás, para toda la humanidad. Israel que fuera la viña que produce frutos para todos y frutos buenos. Si escucharon la primera lectura, hay como una queja allí en el profeta Isaías. Dice que Dios hizo todo, sin embargo salieron frutos agrios allí de esa viña. Entonces lo que hace es destruir la viña. Jesús le está diciendo a los israelitas y a sus dirigentes religiosos que esta viña que se les había encomendado a Israel les será quitada, porque eran arrendatarios de la viña, no eran dueños de la viña. El dueño es el mismo Señor. Entonces, el Señor le va a encomendar esta viña a otros que les rendirán fruto a su debido tiempo. Y dice el texto de la parábola, donde justamente está este tema detrás, que a medida que Dios y el dueño de la viña iba mandando a sus agentes para percibir los frutos cuando era el tiempo de la vendimia, estos arrendatarios lo que hicieron es asesinar a los mismos enviados. Y entonces en un momento dado, como producen siempre esta misma reacción, envía a su propio hijo. Y su propio hijo, que es Jesús, que es el que está delante de los sumos sacerdotes allí y de los ancianos, Jesús viene a percibir los frutos de esta vendimia, pero sin embargo lo que hacen las autoridades religiosas es hacer que Jesús muera en la cruz. Así que ahí se produce totalmente la ruptura de Israel como pueblo elegido, pero elegido no para ser premiado, sino para trabajar en la viña. Entonces se le confía esta viña a otros. Esos otros nosotros hoy los llamamos la iglesia, los cristianos, que han recibido esta viña, pero no para decir, qué bien, nosotros somos los dueños de la viña ahora, y nos cruzamos de brazos, sino que justamente para que trabajemos la viña, hagamos de este lugar de Dios un lugar que sea bendición para todos los pueblos, porque va a producir esta viña. ¿Qué produce la viña? Buen vino, buenas uvas, buenos frutos, para los demás, para todos y para el consumo también de los propios viñadores. Es decir, que estamos en el corazón mismo de la división, la divisoria de aguas. A partir
de estos textos, de este Evangelio y de este misterio de Jesús, es que el Señor empieza a ver de otra manera a su pueblo. Si ustedes prestan atención en la Escritura, aparece siempre el tema del pueblo de Dios, pero con estas características distintas. Israel es un pueblo que fue elegido, pero sin embargo es un pueblo rebelde. Es un pueblo que no es dócil a Dios. Es un pueblo que se rebela contra Dios, que pelea con Dios. Es un pueblo que, en definitiva, no está produciendo los frutos que el Señor le ha pedido. Y después aparece este nuevo pueblo, que nosotros llamamos la Iglesia, que somos los cristianos, que somos los discípulos de Jesús, y que se nos ha encomendado la viña. Esto no quiere decir que ya nosotros somos el pueblo que Dios quiere. A ver si nos entendemos. Israel es a ver si vamos a los orígenes, ¿no? Israel en realidad era una persona que era el último de los patriarcas y que su nombre era Jacob. Jacob tiene un episodio donde Dios le va a cambiar el nombre. Jacob no se va a llamar más Jacob, se va a llamar Israel. Y los hijos de este Jacob, de Israel, son los que van a ser las 12 tribus de Israel, a quienes se les va a encomendar toda la tierra prometida. Y entonces son ellos los que van a ser encargados de producir los frutos. Bueno, pero este cambio de nombre de Jacob a Israel, que es la misma persona, tiene un significado. Jacob, que va a pasar a ser Israel, es como si fuera un sobrenombre que Dios le pone. ¿Y qué quiere decir Israel? Quiere decir el que pelea con Dios. Así que ya desde los orígenes era Israel, se le llama a Jacob porque no era dócil totalmente a Dios. En cambio, este nuevo pueblo de Dios, que surge desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se llama la Iglesia, o nosotros llamamos la Iglesia, ¿cuáles son las características que tiene que tener? Es un pueblo que tiene que ser dócil a Dios, que tiene que responderle a Dios, que tiene que trabajar la viña, que tiene que, de alguna manera, hacer que todo eso que Dios le ha dado rinda sus frutos. Porque Dios viene a buscar los frutos. Viene a buscar en el tiempo de la vendimia la buena uva, el buen vino. Así que esto quiere decir dos cosas. Que nosotros somos el pueblo elegido de Dios. El pueblo de Dios. Pero no sé si somos Israel o si somos la Iglesia. Es decir, si nosotros somos dóciles a Dios, somos la Iglesia. Si hacemos lo que nosotros queremos y no le damos importancia a lo de Dios, entonces somos Israel. Pueblo que no es dócil, que pelea con Dios, que se enoja con Dios, hasta llega a matar al propio Hijo de Dios. Es decir, que nosotros somos los que tenemos que definir un poco eso. ¿De qué lado estamos? Si bien somos elegidos por Dios, no somos elegidos para quedarnos cruzados de brazos, sino para trabajar en la viña. Un modo de trabajar en la viña es poner esta palabra no solamente en nuestro corazón, sino también de transmitirla a los hermanos, de invitar a los hermanos a trabajar a la viña, de acercarnos al Señor cada vez más, de traer nuevos miembros al pueblo de Dios, a la viña para trabajar.
Bueno, y vamos a hacer eso en un momentito más con el bautismo, porque traemos un nuevo miembro. Un nuevo miembro a la iglesia, un nuevo miembro a la viña del Señor, que también a su tiempo se dedicará al trabajo de la viña. Nos vienen a traer este niño, sus padres y padrinos, para que sea incorporado a este nuevo pueblo de Dios, la iglesia, que tiene esa docilidad con la voluntad de Dios. Porque los israelitas, que eran elegidos en un primer momento, dice el texto de hoy, que estaban allí viendo que este Jesús era el fundamento de todo esto y rechazaron al maestro. Dice, era la piedra angular, la piedra más importante de una construcción. Imaginen las construcciones en tiempo de Jesús, que eran todas de piedra, sobre todo las construcciones importantes, y no había todos los elementos que nosotros tenemos para la construcción. Las piedras se trababan entre ellas, entonces ellos sabían que había piedras que eran claves, porque esas piedras sostenían toda la construcción. Bueno, esta es la piedra que rechazaron los arquitectos, dice, la piedra angular. Jesús mismo. Al rechazar al maestro, la construcción ya no tiene consistencia. Nuestra vida puede andar un poco así, como una construcción que no tiene demasiada consistencia. Ante las primeras tormentas se viene todo abajo. Pidamos entonces hoy al Señor formar parte de esta viña que es el pueblo de Dios, pero también que sea ese pueblo dócil, ese pueblo que le responde al Señor y que de alguna manera va dando en el tiempo sus frutos, que no son agrios, sino frutos dulces para hacer buen vino. Bueno, renovemos nuestra fe, nos ponemos de pie.